Es un gozo para mí poder compartir este día con ustedes. Es un privilegio que el Señor nos da cada día de vivir y, como no, de sus privilegios que nos dan de servir a su pueblo. Mi nombre es Carlos Mantilla, soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, como ha dicho ya Alejandro, y es un gozo para mí compartir con ustedes hoy. Me acompañan mi esposa y mis dos hijos, Abraham y Benjamín, y estamos aquí para servir a la iglesia. Le doy gracias al Señor porque nos ha dado este día y me han dado el privilegio de compartir hoy con ustedes, y para mí es un gozo. Estamos pasando unos días de vacaciones por aquí, por España, un hermoso país. Hemos estado por Alicante, visitando también la iglesia en Valencia con unos hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Valencia, y hoy estamos aquí en la iglesia de Valdemoro para seguir no solo de vacaciones, sino también visitando la iglesia del Señor. Y lo más hermoso, siempre decimos igualmente, de ir de vacaciones también es conocer otras iglesias y otros hermanos y que comparten nuestra misma fe y tenemos al mismo Dios y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Sin más, hermanos, que decirles, quisiera pedirles, si son tan amables, si me acompañan entonces a la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 16, donde vamos a estar predicando acerca de este pasaje. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Oremos brevemente para que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Te rogamos que bendigas tu palabra y bendigas a tu iglesia, Señor. Y ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y que sea edificada nuestras vidas, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es interesante que Pablo en varios pasajes utiliza las carreras de larga duración o las carreras de distancia o de resistencia justamente para ilustrar la vida cristiana. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hace esto? Pablo en varios pasajes, si tú conoces la Escritura y has leído alguna vez la Biblia, puedes darte cuenta que Pablo en varios de sus pasajes o en varias de sus cartas utiliza muchas veces esta ilustración de la vida cristiana como una carrera de larga duración, una carrera de resistencia. Hermanos míos, pensando en esto, en esta ilustración que Pablo utiliza aquí en este pasaje, me puse a leer acerca de las personas que participan o que llevan a cabo estas carreras de larga distancia, y es verdaderamente interesante. No sé si ustedes sabían, pero una carrera de larga distancia requiere preparación física y mental. Los corredores deben enfrentarse a muchas adversidades, a muchas abnegaciones y a muchos sacrificios. Y no solo eso, sino que deben mantener su resistencia y su velocidad para poder llegar hasta el fin. Durante la carrera deben mantener un ritmo constante, gestionar su energía y mantenerse enfocados en la meta. Además, enfrentan desafíos también como la adversidad en el tiempo, en el clima en el que se están enfrentando. Pero al cruzar la línea de meta experimentan una sensación de logro que refleja el crecimiento, el esfuerzo invertido de tantos años. Para estos corredores, el cruzar la meta ya es un gran logro. Obviamente que ellos se preparan para ganar, para acercarse a la victoria, pero cuando ellos atraviesan la meta ya es para ellos un logro. Y como decía antes, hermanos, la Biblia nos habla en varios pasajes de que la vida cristiana es como una carrera de larga duración, de demanda, resistencia, perseverancia, abnegación, sacrificio, ya que es una vida de crecimiento constante. La vida cristiana no depende cómo tú empiezas, sino cómo tú terminas hasta llegar a la meta final. Y para que veamos, hermanos, este pasaje que Pablo nos presenta hoy aquí en Filipenses capítulo 3, quiero que veamos precisamente en 3 puntos bien sencillos cómo Pablo nos invita a nosotros como cristianos
invitó a aquella iglesia de los filipenses a avanzar hacia la meta final, y hoy, como Pablo, nos invita precisamente a nosotros como iglesia a avanzar hacia la meta final. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos vivir nuestra vida cristiana, vivir en este mundo para llegar hacia la meta final? Y quiero compartir con ustedes 3 sencillos puntos para que podamos verlo en este sermón. Vamos a ver en primer lugar, vamos en camino, pero aún nos falta. Esto está basado en el versículo 12. En segundo lugar, veremos dejando el pasado y avanzando el futuro, versículo 13 y 14. Y en tercer lugar, veremos tomados de Cristo, llegaremos al final, versículo 15 y 16. Así que 3 puntos sencillos. Vamos en camino, pero aún nos falta. Dejando el pasado y avanzando el futuro, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tomados de Cristo, llegaremos al final. Veamos entonces, veamos en camino, pero aún nos falta. Noten ahí en sus Biblias, hermanos, el versículo 12. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, es interesante notar que desde el momento en que Cristo salió al encuentro de Pablo, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, nada volvió a ser igual para él. Todo fue un antes y un después. Su vida pasada no fue la misma de su vida futura. En el momento en que Pablo sale con todo esa determinación para ir a perseguir a la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva que estaba en su época naciente, él sale determinado a perseguir a la iglesia, camino a Damasco, Cristo sale a ese encuentro, y en el momento en que Cristo sale a ese encuentro y se encuentra con él crucificado, nada volvió a ser igual para el apóstol Pablo. Su vida pasada quedó en el pasado y hoy se enfrentaba a una nueva vida, y dice en el versículo 8, observen ahí en este capítulo 3, dice que toda esa vida pasada que él había tenido, la había tenido por basura. Miren ahí el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Pablo dice, toda mi vida pasada, toda esa vida religiosa que yo tenía, todo ese guardar de la ley, todos esos sacrificios, todos esos rituales, toda esa abnegación que hacía para adquirir o ganar la salvación, se ha quedado en el pasado. Todo lo tengo por basura. Desde el momento que conocí a Cristo, me di cuenta que nada podía hacer yo para ganar mi salvación. Eso es lo que Pablo dice, pero observen esto, aún a pesar de haber abandonado todo eso por amor a Cristo, todavía Pablo no se consideraba perfecto y tampoco pensaba él que ya lo había alcanzado todo. A pesar de haber abandonado todo lo que había abandonado, a pesar de haber dejado toda su vida, recuerden que él era un fariseo, él era un miembro del Sanedrín, la crème de los judíos, y a pesar de haber abandonado su posición, su puesto y su autoridad que tenía en medio de la sociedad judía, él dice, yo todavía no soy perfecto y mucho menos me considero perfecto, todavía me falta mucho. Miren ahí el versículo 12, observen ahí en sus Biblias, dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Quisiera detenerme un momento, hermano, junto con ustedes para que podamos notar aquí y analicemos no solamente las palabras de Pablo, sino lo que es mucho más importante, la actitud de Pablo. No solo sus palabras, sino su actitud. ¿Qué actitud es la que podemos remarcar aquí en el apóstol Pablo con sus palabras? ¿Qué actitud ustedes creen que podemos observar en estas palabras de Pablo? Un hombre, como decía, tremendamente preparado, con una autoridad en medio de la sociedad judía alta, y él deja todo eso y dice, yo aún no me considero un hombre perfecto, todavía me falta mucho por aprender, sigo avanzando hacia el futuro, todavía tengo mucho que cambiar. ¿Qué actitud es la que vemos aquí, o qué actitud que es la que podemos remarcar nosotros? Hermanos, el apóstol Pablo, a quien se le atribuye gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol más perseguido por su convicción y fe, con revelación de parte de Dios como ningún otro apóstol que había tenido, sigue diciendo aquí que él no ha llegado todavía a la perfección. Se muestra tal como él es.
Yo no soy perfecto y tampoco pretendo serlo, dice Pablo en otras palabras. ¿Qué actitud de espíritu vemos ahí? Hermanos, no cabe duda que una actitud de Pablo que se refleja aquí claramente es una actitud de humildad. ¿No creen ustedes? Se refleja aquí en las palabras de Pablo una actitud de humildad, es lo que podemos ver en él. Pensemos un momento, hermanos, en esto. Dos cosas que podemos extraer de estas palabras de Pablo. Dos cosas que podemos extraer. Su actitud humilde es la que se refleja aquí primeramente. Su actitud humilde, que a pesar de saber quién era y todo lo que había hecho, aún se sentía que tenía mucho por cambiar. ¿No les parece interesante? El apóstol Pablo, escritor de 13, se le atribuye 13 cartas del Nuevo Testamento, un hombre que fue revelado por parte de Dios, una visión, revelación, escritura, sacrificio, abnegación, determinación. Se le atribuye gran parte de Europa precisamente, que haya llegado al conocimiento de Dios, precisamente se le atribuye a este hombre, y este hombre, hermanos, se sentía que todavía tenía mucho que cambiar. Eso es lo primero que extraemos de aquí. Se dan cuenta, no son solo sus palabras, sino es su actitud, una actitud de humildad. En el cristianismo esto es muy importante, no sé si tú te has dado cuenta, pero en el cristianismo no es mucho lo que decimos, no se trata tanto de lo que hablamos, no se trata de cuánto conocimiento tenemos y podemos expresarlo. Se trata de que cuánto de ese conocimiento nosotros vivimos y lo expresamos con nuestras vidas cada día. Así que no se trata de lo que Pablo podía haber dicho, diciendo yo no soy perfecto y todavía no me considero perfecto. No solo dijo esas palabras, sino que lo demostró con su vida de abnegación y ejemplo. Así que una cosa que extraemos de estas palabras es la humildad. Una actitud de humildad, de saber quién era. A pesar de saber quién era él, se sigue considerando una persona que tiene mucho que aprender. Ahora, un segundo aspecto que nosotros podemos ver aquí de estas palabras de Pablo es que toda jactancia con una actitud de superioridad es totalmente contraria a la actitud de humildad que caracteriza al cristiano. ¿No escucharon eso? Toda jactancia con una actitud de superioridad es totalmente contraria a la actitud de una verdadera vida cristiana. En el cristianismo o para el cristiano, una actitud de arrogancia o de jactancia simplemente es algo contradictorio. Eso es lo que podemos extraer de esto. Y es interesante, hermanos, notar que en el contexto de este pasaje, Pablo está hablando en contra de la jactancia y la vanagloria que tenían los fariseos de confiar en sus propias obras y de confiar en la ley. En este pasaje, cuando ustedes tengan el tiempo de observarlo en sus casas, si ustedes comienzan a leer desde el capítulo 1, capítulo 2 y los versículos 1 al 11, ustedes pueden notar que él está hablando en contra de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los hombres que se jactaban de la ley, que se jactaban de ser descendientes de Abraham, que se jactaban de haber recibido la circuncisión como señal del pacto de Dios, y ellos confiaban en todas esas obras, en todos esos rituales para alcanzar la perfección y la salvación. Y Pablo viene aquí a decirles precisamente que todo eso es absolutamente nada, es basura. Si ustedes pueden leerlo conmigo, versículo 1 al 3, noten ahí, versículo 1 al 3, dice él: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Miren aquí el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí está hablando de los fariseos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nosotros, los que hemos recibido en espíritu a Cristo, en espíritu a Dios, nos gozamos en la salvación que es en Cristo Jesús. No nos gozamos o no nos jactamos en las obras para alcanzar la salvación. Y si hay algo que no se ve nada bien en un cristiano, hermanos, es creerse mejor que los demás. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, de eso, pero es contradictorio. Por eso decía, ¿ustedes notan ese contraste entre los fariseos y Pablo? Una actitud humilde. ¿Cómo se ve de contradictorio entonces en la vida de los cristianos cuando nosotros tenemos cierta jactancia o cierta arrogancia de nuestro conocimiento o de nuestra vida piadosa ante los demás? ¿Cómo se ve esto de contradictorio? Muchas veces nos sentimos más santos o más espirituales o llenos de más conocimiento que nuestros hermanos,
¿verdad? Muchas veces, hermanos, hacemos esto, pero hermanos míos, la jactancia y la arrogancia es veneno en la iglesia. ¿Sabías eso? La jactancia y la arrogancia es veneno a la iglesia y es contraria a la actitud humilde de nuestro Salvador. Toda arrogancia y toda jactancia es contraria a la actitud humilde de Cristo que caracteriza la vida de un cristiano. Y en la Biblia, hermanos, vemos varios pasajes o varios ejemplos de esto, de la jactancia y la humildad. Varios pasajes, y cuando leemos podemos ver cómo se ven de contradictorios en la vida de una persona. Acompáñenme, si son tan amables, ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 8, versículo 9 al 14. Hay un ejemplo aquí muy claro en Lucas capítulo 8, versículo 9 al 14, y vemos un ejemplo claro de esta jactancia versus la humildad. Vean ahí el versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y nos menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Verso 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mira sus palabras: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está sentado hoy al lado mío. Verso 12 dice: yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ese es el fariseo. ¿Escuchaste sus palabras? Ahora escucha las palabras del publicano en el versículo 13. Observa ahí: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo, dice el verso 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Viste estos dos ejemplos? El uno era fariseo, miembro del Sanedrín seguramente, con toda su pompa y toda su jactancia y conocimiento de la ley, un conocimiento profundo de la ley, podía haber sido un doctor de la ley incluso, y él dice: Señor, te doy gracias porque no soy como este fariseo que está sentado hoy aquí al lado mío. Yo ayuno, doy diezmos, yo tengo una vida santa y perfecta. Pero el otro, en cambio, orando delante de Dios, dice este pasaje, el versículo 13, que estaba lejos, que ni siquiera podía alzar sus ojos, no podía alzar ni su mirada al Señor. ¿Por qué? Porque él sentía verdaderamente quién era él. Él sabía conscientemente quién era él. ¿Notas esa gran diferencia? La jactancia, hermanos, muchas veces no nos permite ver quién somos nosotros. No nos permite ver nuestras propias debilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en ver como el fariseo las debilidades del otro y no nuestras propias debilidades. Y eso precisamente no nos deja avanzar. ¿Notaste eso? Ahora, ¿cuál de estos dos hombres se asemeja más a Pablo? ¿Cuál crees tú que es de estos dos hombres de esta parábola se asemeja más a Pablo? Y con frecuencia, ¿con cuál de los dos hombres tú y yo nos identificamos más? ¿Con cuál de estos dos hombres tú y yo nos identificamos más? ¿Con el fariseo o con el publicano? Respóndete a ti mismo ahí en tu corazón. ¿Con cuál nos identificamos más? Y esto no solo ocurre en la iglesia, ¿sabías esto? El de creernos mejor que los demás no ocurre solo en la iglesia, ocurre en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de la sociedad, ya sea en tu trabajo, ya sea en la calle, ya sea con tus amigos, ya sea con tus vecinos, o ya sea, lamentablemente, en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios muchas veces nos sentimos mejor que nuestra esposa o mejor que nuestro esposo, que tenemos más conocimiento o que sabemos más muchas otras cosas o que disciplinamos o criamos mejor a nuestros hijos, y mi esposa, ella no sabe mucho, o mi esposo a veces le falta, tengo que enseñarle todavía. ¿Te has dado cuenta que muchas veces tenemos esos aires de jactancia, no solo en la iglesia, sino también en el matrimonio? Y esta historia, hermanos, ilustra cómo la arrogancia puede cegar a una persona ante su propia necesidad de gracia. Este fariseo que se presenta delante del Señor tenía gran inmensidad de la necesidad de la gracia, igual que el publicano. Él también tenía necesidad de la gracia, pero por ver los errores de los demás y sentirse él mejor
o superior o más santo que el otro, no se daba cuenta de su necesidad de gracia. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es triste. Y lamentablemente, hermanos, esta actitud la arrastramos muchos cristianos hoy en día. Criticamos a otros porque no están a nuestro nivel de espiritualidad o servicio. ¿No te ha pasado eso? Oye esto, mi hermano, de verdad. Un miembro de la congregación que está observando a otros en la iglesia, señalando sus errores o debilidades, mientras ignora sus propias debilidades, debe entender que posee un alto concepto de sí mismo y olvida su necesidad misma de gracia. Si tú vienes a la iglesia y estás enfocado en las debilidades de otros, o te observas más las debilidades de los demás, hermanos, estás corriendo un grave peligro. Y quiero animarte hoy precisamente a que no hagas eso. No vengas a la iglesia con una actitud o un espíritu de arrogancia, creyéndote mejor que los demás. Al contrario, todo lo contrario, todos los que estamos aquí somos los más necesitados de gracia. Somos los más necesitados de misericordia. Aquí nadie es más que nadie, ni el pastor ni el que predica hoy. Todos estamos en la misma necesidad de Cristo todos los días. Si no fuera por su gracia, y si no fuera por su misericordia, y si no fuera porque Él nos sostiene de su mano, tú y yo caeríamos todos los días, en todo momento y en todo tiempo. ¿Te has dado cuenta de eso? O de pronto soy solo yo que lo siente, o de pronto solo es a mí que me pasa. No sé si será eso, pero hermanos, si no nos agarramos de Cristo todos los días, seríamos unos fariseos jactanciosos. ¿No te parece? Muchas veces nos puede pasar eso. Y frente, hermanos, a esa actitud orgullosa y arrogante, tenemos aquí frente a nosotros hoy al apóstol Pablo. Después de haber sacrificado todo por el Señor, está seguro de una sola cosa: de que aún no ha logrado la perfección ni la madurez plena que a Él le gustaría. Lejos de ello, dice él, yo no soy perfecto, aún mi lucha personal contra el pecado todavía no ha terminado, todavía está ahí, dice Pablo. Dice él, yo mismo aún no he llegado a la perfección, aún me falta mucho, todavía lucho con mi yo. Muchas veces lucho con mi orgullo, lucho con el pecado que mora en mí. Ese es Pablo hablando. ¿Tú te imaginas eso? Pablo está diciendo, yo todavía no he llegado a la perfección. Yo todavía lucho con mi yo, lucho con mi orgullo, lucho con el pecado que mora en mí. Todavía mi carne quiere despertarse, todavía el viejo hombre que está en mí muchas veces quiere levantarse y quiere salir al frente. No sé si tú te sientes identificado con Pablo en su lucha. A veces en nuestra vida, hermanos, tenemos una lucha caótica con nuestro yo, con la vieja naturaleza que llevamos dentro, que constantemente hay una pelea interna en nuestro corazón. ¿No te has sentido así muchas veces? Como dice Romanos capítulo 7 versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Algunas veces te has sentido así? El querer hacer el bien en mí está ahí, pero lamentablemente no termino hacer el bien que quiero hacer, sino que muchas veces termino haciendo el mal que no debo hacer. Eso hago. El pecado que mora en mí, el viejo hombre que mora en mí, muchas veces me lleva a lo malo. ¿No te has sentido así muchas veces? ¿Te sientes identificado con estas palabras? Muchas veces el viejo hombre que está en nosotros quiere salir a relucir, y ese sentir, mis hermanos, que tenía Pablo está acorde con toda la Escritura. ¿Oíste eso? Ese sentir que Pablo describe en Romanos capítulo 7 es el mismo sentir que está en toda la Escritura. El hecho de que el creyente no alcanza la perfección en esta vida es la enseñanza de toda la Escritura. Así que quiero que descanses en esto, en entender que el creyente, tú y yo, cuando nos acercamos a Cristo, nunca alcanzaremos la perfección en nuestra vida. Muchas veces puedes sentirte agobiado, afligido, porque tienes el deseo de agradar a Dios, tienes el deseo de servir a Dios, tienes el deseo profundo de cambiar y avanzar y ser diferente. Y muchas veces puedes sentirte agobiado por tu propio pecado, pero quiero decirte algo para que descanses. La Biblia nos revela en toda la Escritura que esta lucha la sostendremos hasta el final. No se acaba. Hasta el último día en que estemos en el lecho de nuestra muerte, hasta ahí nos acompañará ese viejo hombre que llevamos dentro. ¿Qué te parece?
Esa lucha con el pecado está ahí constantemente. Dice el Salmo 51, verso 1 al 5, dice lo siguiente, escucha, es David hablando en esta oración de arrepentimiento que él hace. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escucha, este es David hablando. Él está orando. Notas que él no ora como el fariseo. Él dice, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y oye estas palabras que se repite constantemente. Mi pecado, mis rebeliones, mi maldad. Yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Para David, o en David, no tenía tiempo de fijarse en las debilidades de los demás. ¿Notas eso? Él es consciente de sus debilidades. Y él dice, yo reconozco, oh Dios, ten piedad de mí. Yo reconozco mis rebeliones, mis debilidades, mi pecado. Y mi pecado no solamente lo reconozco, sino que está siempre delante de mí. Entonces, ¿cómo yo voy a tener la osadía de fijarme en los pecados y en la debilidad de los otros o de los demás? ¿Te das cuenta? Este es David hablando. Notas que él no ora como el fariseo. Sus hermanos, no cabe duda de que Pablo era un hombre humilde que no se avergonzaba de reconocer que aún tenía mucho que cambiar y perfeccionar en su vida. Y notas, esto lo deja escrito en Filipenses. Él no se jacta de quién es. Él reconoce y dice, yo tengo mucho que aprender. Y qué gran ejemplo de humildad, que aún lo escribe, lo confiesa y se muestra tal como él es delante de sus hermanos. Él no busca aparentar nada, lo deja por escrito. ¿Notaste eso? Cuando tú lees la escritura, es interesante notar que los hombres que escriben la Biblia también nos dejan ver sus debilidades. También nos dejan ver sus faltas de carácter muchas veces, como dice Pablo. Muchos podíamos pensar, el apóstol Pablo, wow, tremendo hombre. Pero él dice, yo no soy perfecto. Todavía tengo mucho que aprender y mucho que cambiar. Escucho una frase que recogí de Richard Baxter, él es un puritano. Él decía lo siguiente, en un creyente la humildad no es una opción, sino una cualidad esencial de la nueva naturaleza. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Te repito la frase, dice, en un creyente la humildad no es una opción, sino una cualidad esencial de la nueva naturaleza. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Eso es literal, hermanos. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Pero noten algo muy importante aquí, hermanos, que a pesar de saber que aún no ha logrado la perfección, Pablo no toma eso como excusa para justificarse y no cambiar, sino que más bien dice, mira, prosigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo punto, dejando el pasado y avanzando al futuro. Mira ahí lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el verso 13? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten ahí que esto es muy importante. ¿Qué cosas es lo que hace Pablo para avanzar hacia la meta final? Mira el verso 13. Dice él, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Notaste eso? Él no solamente dice, yo todavía no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado, pero no se queda ahí tranquilo diciendo, bueno, yo no soy perfecto, a la final todos me conocen, ya saben cómo yo soy, así que ¿para qué me invitan? No dice Pablo eso, ¿verdad? No, ¿qué dice Pablo? Yo no me excuso ni me justifico, no, y tampoco me quedo estático, no, yo hago una cosa, dejo lo que queda atrás, abandono lo que queda atrás, abandono nuestra vida pasada, nuestra vida vieja y me extiendo hacia lo que está adelante. No me quedo con lo de atrás, me adelanto, voy hacia adelante. Así que la primera cosa que sirve para avanzar hacia adelante es mirar estas palabras de Pablo, olvidando lo que queda atrás. Y en segundo lugar, me extiendo a lo que está adelante. Así que lo primero consiste en olvidar lo que queda atrás. Y no cabe duda, hermanos, que vivir lamentándonos en el pasado o vivir aferrados a nuestra antigua manera de vivir
es imposible que podamos avanzar así. ¿No crees eso? ¿No te parece? Vivir aferrados al pasado, a la antigua manera de vivir, es un gran impedimento para avanzar en algo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es un gran impedimento avanzar cuando vivimos aferrados al pasado y no nos deja avanzar? Porque vivir aferrados al pasado, ya sea recuerdos, ya sea tu antigua manera de vivir aferrados al pasado, hermanos, es como ponerte tú mismo una cadena en el cuello. ¿Has visto cuando un perro quiere atacar? Su amo lo tira para atrás y él está amarrado, no le deja avanzar. Precisamente eso es lo que nosotros hacemos cuando pensamos en el pasado, cuando nos lamentamos por nuestra vida antigua manera de vivir, o cuando vivimos aferrados al pasado y no hacemos cambios en nuestra vida. Es como que estuviéramos con una cadena ahí en el cuello que simplemente no nos deja avanzar. Ahora pensemos por un momento en la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes? Él es el escritor de nuestro texto hoy. ¿Quién era Pablo antes? La Biblia le llama Saulo. En su antigua manera de vivir, él tenía un nombre distinto al que tiene ahora. Cuando hubo un cambio en su vida, él se llamaba Saulo. En la forma violenta, pienso esto en un momento en el apóstol Pablo, y en su antigua manera de vivir, y en la forma violenta que él perseguía a la iglesia primitiva. Escucha cómo perseguía a la iglesia, y te pido que me acompañes al libro de los Hechos, al capítulo 7. Mira ahí conmigo cómo el apóstol Pablo vivía, o mira cómo la forma violenta en la que perseguía a la iglesia. Capítulo 7, versículo 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si tú has leído este capítulo de la Escritura, tienes aquí a Esteban muriendo apedreado, el primer mártir de la iglesia. Esteban, aparentemente era un diácono, posiblemente se le puede tomar como un diácono en la iglesia, pero este hombre, Esteban, estaba siendo apedreado a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo es nuestro escritor de hoy día en la carta a los Filipenses, que después fue llamado Pablo. Saulo está aquí, el apóstol Pablo, está frente a Esteban siendo apedreado. Y él consentía que Esteban sea apedreado porque él era una autoridad y se le había delegado que persiguiera a la iglesia primitiva. Y este fue su primera víctima. Ahora mira, salta conmigo al capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8, versículo 1. Y ve nuevamente en acción al apóstol Pablo. Mira su antigua vida. Mira ahí el verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y hoy el 3, versículo 3 dice, y Saulo, o sea Pablo, asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Notas ahí la vida antigua manera de vivir del apóstol Pablo? Ahora piensa por un momento, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se queda con esa lucha mental y ese dolor y esa persecución que ejercía contra la iglesia primitiva en sus primeros años? Mira lo que él hacía: perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los apresaba, y no solo eso, sino que también los apedreaba. Piensa ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiese persistido en vivir lamentándose o en vivir presa de la acusación de su mente por el recuerdo de aquello que él había hecho antes? ¿Tú crees que él hubiera podido avanzar? ¿Tú crees que él hubiera podido persistir hacia adelante si él vivía pensando y remordiéndose por el pasado, hermano? Nada de lo que hiciera podía haber desaparecido ese pasado. Nada, absolutamente nada. En una ocasión escuché la historia de una persona, era un pastor aconsejando a una mujer. Y esta mujer dice, esta pequeña historia que escuché para ilustrar este punto, es que esta mujer vino a la oficina del pastor y le dijo, llegó llorando a la oficina del pastor, le dijo, pastor, estoy muy afligida, estoy muy dolida. Y dice el pastor que ella estaba llorando y lloró por más de 1 hora contándole la aflicción de su corazón. A esta mujer su esposo la había dejado y su hija de 15 años había terminado embarazada por un hombre que ni siquiera ella conocía, ni la madre ni la hija.
Su esposo había muerto y su hija a los pocos días había quedado en embarazo. Esta mujer estaba totalmente devastada. Y dice el pastor que la dejó llorar, le dejó desahogarse, porque eso es lo que hacemos los pastores cuando estamos en consejería. Dejamos que los hermanos hablen y nos cuenten sus luchas y dificultades y nosotros escuchamos. Entonces el pastor contaba que esta mujer se había desahogado durante 1 hora llorando por esta situación. Y cuando el pastor abrió su boca y le preguntó: hermana mía, ¿hace cuánto ocurrió esto? Porque pensaba que de pronto era reciente. Y le dice: pastor, esto ocurrió hace más de 20 años. Esta situación le había pasado a esta mujer hace 20 años, pero ella todavía seguía llorando y doliéndose y viviendo en la amargura de la pérdida, del dolor y del pecado de su hija. ¿Tú te imaginas lo que es acarrear 20 años con eso? Pues a eso mismo precisamente es lo que se refiere Pablo. ¿Recuerda su vida antigua manera de vivir? ¿Recuerda su pasado, cómo perseguía a la iglesia? Imagínate si el apóstol Pablo viviera pensando todo el tiempo en eso. Nunca hubiéramos podido tener ni las cartas, nunca hubiera podido hacer todo lo que él debía hacer. Todos tenemos, hermanos, cosas que nos lamentamos. Y justamente esas cosas pueden impedirnos crecer en Dios, pueden impedirnos creer en Dios. Y justamente todas esas cosas que vivimos en nuestra antigua manera de vivir, en nuestro pasado, y que están ahí en tu corazón y que tal vez todavía no las quieres sacar y vives con el recuerdo amargo de lo que te sucedió, son las mismas cosas que nunca te permitirán avanzar hacia adelante. Y a veces el mismo Satanás, hermanos, presenta sus acusaciones de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida pasada, porque él sabe que la mejor manera de evitar que una persona pueda caminar y avanzar en Cristo es precisamente recordándole su pasado, recordándole sus debilidades, y no solo eso, sino que manteniéndolo en sus debilidades y en sus pecados. Él sabe que si él logra eso y él hace eso, él hace de ti un creyente inefectivo. ¿Notaste eso? Así que esa es la primera cosa que podemos ver, hermanos. Eso es la primera cosa que podemos ver, que cambiar para avanzar hacia la meta, nosotros debemos hacer una cosa: olvidar lo que está en el pasado. Si tú no haces eso, si tú no persistes en eso, hermano, el pasado te mantendrá ahí atado como una cadena y no te dejará avanzar nunca. Ahora, una segunda cosa que él dice en este pasaje es que me extiendo a lo que está delante. En otras versiones dice me impulso, me estiro hacia adelante. Entonces, dos cosas hace Pablo. Dice, me olvido lo que está atrás, pero no solo me olvido lo que está atrás y me quedo estático. No, me extiendo, camino, avanzo hacia lo que está delante. No sé si ustedes vieron los Juegos Olímpicos de París recientemente. Bueno, por la controversia que surgió, de pronto lo han visto en las noticias, pero en los Juegos Olímpicos de París había una competición, la competición estrella, la final de los 100 metros masculinos. ¿Has visto alguna vez la competición esta de Usain Bolt, donde corren en menos de 10 segundos 100 metros? Y el primero que llega, obviamente, es el ganador. Pues en la final de los 100 metros masculinos, en los Juegos Olímpicos de París, desató una polémica debido a la ajustada y sorprendente imagen de la foto finish. El velocista estadounidense Noah Lyles se llevó el oro superando al jamaiquino Kenish Thompson por solo 5 milésimas de segundo. Hermanos, cuando tú ves esta imagen, puedes googlearlo y buscarlo. La imagen captadas por la cámara de meta y el video a cámara lenta muestran que el pie del jamaiquino está avanzando hacia la meta y está pasando la meta. El jamaiquino había metido su pie primero en la meta, antes que los demás corredores. Pero lo que no sabíamos nosotros, lo que yo no sabía, y de pronto no lo sepas, pero te lo cuento hoy, es que en atletismo, en las carreras de 100 metros, el que gana no es el que primero mete el pie, sino el que primero mete el torso. Así que el jamaiquino, que quedó en segundo lugar, había primero metido el pie, sí, se ve en la foto final,
pero el estadounidense metió el torso primero o antes que los demás y eso le dio la victoria. Y surgió una gran polémica porque verdaderamente se veía al jamaiquino y todo el mundo que no sabe de estas cosas pues pensó que el jamaiquino había ganado, pero como él era americano entonces le dieron la victoria, pero no es así. En atletismo el que gana es el que mete el pecho y eso es precisamente lo que está diciendo Pablo, que para tú avanzar hacia la meta final no te puedes quedar pensando en el pasado, tienes que avanzar hacia el futuro. Meter el pecho y avanzar hacia adelante, no quedarte estancado ni estático, pensando y frustrado por tu pasado, por lo que has sufrido, porque tal vez fuiste violentado, porque tal vez fuiste abusado, porque tal vez tus padres te agredieron, cualquier cosa. Ustedes, hermanos, no se imaginan las cosas y excusas que un pastor escucha de las ovejas. No pueden avanzar porque tienen recuerdos del pasado y esto les impide. Por eso, mi deseo es hoy, a través de este pasaje, ayudarte a avanzar. Esta iglesia, hermanos míos, necesita avanzar, necesita crecer, pero si ustedes se aferran al pasado, se aferran a sus propios pecados y no abandonan su pecado y no abandonan sus pasados, no podrán avanzar. Necesitan hacer cambios, pero no quedarse estáticos, sino que trabajar hacia adelante, mirar hacia adelante, hermanos. Y esto ilustra, como decía, lo que dice Pablo en estos pasajes, donde también él ilustra con las imágenes de las carreras olímpicas que hacían en este tiempo los griegos. En otras palabras, hermanos, para ganar en esta carrera no puedes mirar ni a izquierda ni a derecha. Tienes que mirar al frente, extendiendo tus pasos hacia adelante. ¿Y por qué no podemos mirar ni a izquierda ni a derecha? Porque eso es fijarse en los demás. Si tú te fijas en los demás, ¿te has dado cuenta que tampoco puedes avanzar? No te imaginas cuántas personas en mi iglesia, por fijarse en los errores y en las debilidades de los demás, no pueden avanzar. Te cuento las debilidades de mi iglesia, para que no pienses que vengo de una iglesia perfecta que está en Marte. No, mi iglesia no está en Marte, está en París y ahí también la gente peca. Porque donde hay pecadores reunidos, hay pecado. Eso es así. Pero si la gente no avanza, si la gente no suelta su pecado, hermanos, entonces la iglesia no puede avanzar. Por eso, hermano mío que estás hoy aquí, cuando tú vengas a la iglesia y veas las debilidades de tus hermanos, no te afliges ni digas, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí solo hay pecadores. Y yo como soy santo me voy a buscar un lugar santificado. No digas eso. Únete a los pecadores y entonces haz algo. Olvida lo que está en el pasado, suelta tú también tu pecado y avanza hacia adelante, hacia la meta final. Y es posible que hayas sufrido, como digo, muchas cosas, pero es necesario avanzar. Ahora, hermanos, la pregunta clave aquí es, ¿y tú? ¿Estás corriendo esta carrera con la mirada puesta en la meta, con la mirada puesta en Cristo? ¿O estás puesta tu mirada en los demás? ¿Dónde está tu mirada? ¿Estás avanzando esta carrera? No sé si eres cristiano, si no eres cristiano, no sé si todos los que están aquí son creyentes, pero si tú no eres creyente, si aún no eres cristiano, pues ven hoy a Cristo y te invito hoy a venir a Cristo precisamente para comenzar esta carrera. Y la pregunta clave es si tú estás corriendo esta carrera o no con la mirada en Cristo y no en los demás. ¿Qué podrías responder a eso? ¿Te ha afligido tal vez la debilidad o pecado de los hermanos aquí en la iglesia? Hermanos míos, si tú no sueltas eso, si tú no sueltas al de tu izquierda a tu derecha, si no sueltas tus propias debilidades y pecados, si no puedes avanzar, no podrás llegar hacia la meta. Y si tú no sueltas eso, no podrás avanzar y ser libre en Cristo. Por eso te digo hoy, sé libre en Cristo, sé libre en el Señor. Si estás en Cristo hoy, gózate en la salvación de tu Señor. Y si no lo tienes, pues hoy puedes venir a Cristo. Hoy es el día de salvación y hoy es día de liberarse precisamente del pasado. No sabes cuánta gente vive presa de su pasado y no les permite avanzar, porque como dice la Escritura, si tú no vienes a Cristo, permanecerás en el pasado, pero si hoy vienes a Cristo, entonces como dice la Escritura, nueva criatura serás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pon tu mirada en Cristo. Así que en conclusión, hermanos, de este segundo punto, cuando tú pones tu mirada en las debilidades de los demás, dejas de avanzar. En segundo lugar, cuando tú pones tu mirada en los demás, olvidas las tuyas propias. ¿Notaste eso? En tercer lugar, pero, cuando tú pones tu mirada también en tus debilidades y olvidas
hermanos, pones tu mirada en tus debilidades y no las cambias, tampoco puedes avanzar. ¿Escuchaste eso? Cuando tú pones tu mirada en los demás, no puedes avanzar porque olvidas las tuyas propias. Cuando tú pones tu mirada también en tus propias debilidades y no cambias, tampoco puedes avanzar. Entonces, ¿dónde podemos poner nuestra mirada? ¿A dónde miramos? Esto nos lleva de la mano a nuestro tercer punto. Tomados de Cristo, llegaremos al final. No pongas tu mirada ni a izquierda ni a derecha, ni en las debilidades de los demás, ni en tus propias debilidades, sino pon tu mirada en Cristo. Versículo 15 y 16. ¿Qué dice el verso 15? Léanlo conmigo, por favor, si son tan amables. Dice ahí: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, el hilo de pensamiento del apóstol Pablo termina aquí, en el verso 15 y 16. Me es interesante leerles el verso 16. Dice: en todo caso, en otra versión dice: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Así que todos los que hemos llegado a la salvación, todos los que hemos llegado a Cristo, dice Pablo, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado, lo que ahora creemos. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya creemos hoy. Eso es lo que dice Pablo. Noten ahí, hermanos, el deseo de Pablo es ver que los filipenses estén unidos, avanzando a la madurez en este mismo caminar, al que ya ha empezado a caminar juntos, el que ya ha empezado a caminar junto con sus hermanos, de que está tal vez ya aquí en la iglesia, siga avanzando, no se detenga, es lo que dice Pablo. En otras palabras, sigan firmes en la postura ya alcanzada. Si estás en Cristo, mantente ahí. Si estás en Cristo, mantente ahí. No te desvíes de izquierda ni a derecha. Mantente en Cristo y avanza hacia adelante. Pero si aún no estás en Cristo, ven a Cristo y mantente ahí, junto con los demás. Pero sé realista. Sé realista. Si ya estás en Cristo, sé realista. Evalúa y no te quedes ahí. Abandona el pasado, no mires atrás y enfócate en lo que está adelante y avanza. Eso es lo que dice Pablo en resumidas cuentas. Hermanos míos, permítanme darles dos implicaciones que extraemos de este pasaje para ir concluyendo. Dos implicaciones breves, versículos 2 y 3. ¿Qué aprendemos de este texto? En resumen, ¿qué aprendemos de este pasaje? Versículos 2 y 13, que en la vida cristiana no hay triunfalismo, sino un reconocimiento sincero de imperfección. ¿Escuchaste eso? En la vida cristiana no existe el triunfalismo, sino un reconocimiento sincero de imperfección. Eso es humildad. En otras palabras, hermanos, la obra en cada uno de nosotros aún no termina. Por lo tanto, creerse perfecto o mejor que tu hermano sería una falsa pretensión que la Biblia invita y exhorta rotundamente a evitar. Creerte perfecto o mejor que tu hermano que viene a la iglesia es una invitación y una exhortación que la Biblia invita a abandonar, a no llevarla a cabo como una práctica. ¿Oíste eso? Eso es lo que aprendemos de este pasaje. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo lo llevamos a cabo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra casa, en nuestra iglesia? ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestro diario vivir? Porque Pablo les escribe a los filipenses, pero algo tendrá que decirnos Dios hoy en nuestros días. Permítanme hacerles unas preguntas, de manera que cuando yo hago las preguntas, ustedes las respondan personalmente en sus corazones. Escucha la primera. ¿Podríamos reconocer como Pablo que aún no hemos llegado a la perfección? ¿Podríamos reconocer tal vez como Pablo que aún no hemos llegado a la perfección? ¿Puedes reconocer eso conmigo? Aún no hemos llegado a la perfección. Entonces, ¿por qué muchas veces nos creemos mejor que nuestros hermanos? ¿No crees que esto es una invitación de parte de Dios a considerar el verdaderamente ser humildes y no hacer esto más con nuestros hermanos en la iglesia? Si Dios trae esta palabra hoy a nosotros, es tal vez porque Él quiere hablar a nuestras vidas. Y no creo que tal vez, estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que, hermanos, si podemos reconocer como Pablo que todavía no hemos llegado a la perfección, es muy coherente que nosotros no pretendamos ser mejores que los demás,
ni pretender ser más espirituales, ni pretender tener mayor conocimiento que los demás, ni tener alguna jactancia, orgullo en medio nuestro de la iglesia, porque la iglesia es llamada a ser humilde, el reflejo de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es el llamamiento a la iglesia. Otra pregunta que tengo aquí, hermanos. Si entiendes que no debes aferrarte al pasado o vivir como si no conocieras al Señor, ¿qué estás haciendo activamente para crecer en madurez y perfeccionar aquellas áreas que aún arrastras durante años? Y esta pregunta es muy importante. Hermanos míos, si entiendes que no debes aferrarte al pasado o vivir como si no conocieras al Señor, ¿qué estás haciendo activamente para crecer en madurez y perfeccionar aquellas áreas de debilidad que aún arrastras durante años? Y esto es algo que yo quisiera que reflexionemos. ¿Qué estás haciendo para avanzar? ¿Qué estás haciendo para crecer? No solamente olvidas el pasado, sino que te extiendes hacia adelante. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás tomando tal vez mayor tiempo de lectura bíblica, mayor tiempo de oración? ¿O tienes la Biblia ahí guardada en tu biblioteca con polvo ahí? Cuando la sacas puedes golpear y sale el polvo y hasta estornudas. ¿O si te dedicas un tiempo a leer la Escritura? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo vengo el domingo a la iglesia y ya con eso tengo para toda la semana. Estás equivocado, hermano mío. Tarde o temprano terminarás cayendo. Esto tenlo por seguro. ¿Qué estás haciendo para crecer en madurez? ¿Qué estás haciendo para avanzar en aquellas áreas que aún arrastras durante años? Tal vez, no sé si ustedes sabían, pero lamentablemente muchos cristianos arrastran pecados que no pueden abandonar, que no pueden dejar. Hoy, pregúntate, ¿qué estás haciendo activamente para abandonar aquellos pecados que no te permiten avanzar? Aquellos pecados que te tienen ahorcado, agobiado, que no te dejan vivir una vida pura de santidad, de servicio, de integridad, de claridad, de transparencia para el Señor y su iglesia. ¿Cuáles son aquellas áreas de pecado que todavía no hemos abandonado? Que todavía están ahí en nuestro corazón. ¿Cómo estás trabajando en ello? ¿Te has puesto a decir, bueno, voy a hacer unas resoluciones en mi vida y voy a comenzar a escribir aquellas áreas de pecado a las cuales tengo que abandonar? Porque no es lo mismo que yo lleve 20 años diciendo que soy un gruñón y tengo un mal carácter, y pasan 10 años y estás aquí en la iglesia y sigues siendo la misma persona. No es posible que un cristiano que se ha encontrado con Cristo sea una persona que es mentiroso, chismoso o que no es íntegro y siga diciendo, bueno, el Señor sabe cómo soy, Él conoce mi corazón. Y ¿sabes algo? Eso es precisamente el más grande problema que tú tienes, que Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que guardas ahí. Y mientras no lo abandones, no estarás en paz con Dios. Y eso es lo peor. Tal vez los demás no lo podemos ver o no nos damos cuenta, pero Él sí lo sabe. Y ese es el peor problema que tú y yo tenemos. Así que, ¿cómo estás trabajando en ello? ¿Qué dice Pablo? Yo abandono lo que está en el pasado, pero no me quedo estático abandonando. Yo avanzo, peleo, lucho, golpeo, no al aire, sino que golpeo certeramente para avanzar hacia la meta final. No me quedo ahí con mis pecados ahorcado, como un hombre en cadenas, atado ahí que no puede avanzar, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. No nos permiten avanzar. ¿Te has dado cuenta? Hermano mío, pregúntate, hermano, ¿qué crees tú que Dios desea enseñarte hoy? A ti personalmente. ¿Qué crees que Dios desea enseñarte hoy? A ti personalmente. ¿Qué crees que Dios desea contigo, que te ha traído a este lugar y desea enseñarte a ti personalmente? Piensa en Pablo. Piensa en Pablo, quien tuvo que renunciar a su pasado y dar la media vuelta para iniciar su carrera con Cristo, y nada lo detuvo. Ni la persecución, ni los azotes, ni el abandono de sus hermanos, nada apartó la mirada de Pablo hacia la meta final. Piensa en esto. ¿Qué te detiene a ti? Piensa en Pablo. ¿Qué lo detuvo? Absolutamente nada. Ni los azotes, ni los apedreamientos, ni la persecución, ni el frío, ni el naufragio, ni el hambre, ni la desnudez. Y aún desde la cárcel le escribe a los filipenses diciéndoles, gócense en el Señor, gozaos por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él está a punto de que le decapiten su cabeza. ¿Ustedes sabían eso?
En esta carta a los filipenses está en sus últimas palabras Pablo. Está despidiéndose, está preso y les dice a sus hermanos, gócesen en el Señor. Avancen hacia adelante. ¿Qué están haciendo ustedes como iglesia? Piensen en eso, piensen en Pablo. Pablo aprendió esto, hermanos, de Cristo. Cuando sus hermanos lo vendieron, lo negaron y lo abandonaron, Cristo no se detuvo, perseveró y siguió adelante hacia la meta. En Getsemaní no miró atrás, ni adelante, ni a izquierda, ni a derecha. ¿Tú te imaginas si Cristo se ponía a llorar y a lamentarse por las debilidades de sus hermanos los apóstoles? Imagínate a Cristo en Getsemaní llorando al Padre, diciendo, Padre, no permitas que estos hermanos míos se vayan o lo abandonen. Él no oró de esa manera. Padre, permíteme llevar a cabo tu obra. Permíteme seguir hacia adelante. No me detengas. Ayúdame a avanzar hacia adelante. Piensa en Cristo, hermanos. Imagínate si Cristo se detenía a pensar en ese momento cuando estaba siendo abandonado por aquellos que comieron hace unas horas con Él. ¿Tú recuerdas dónde está Él en Getsemaní orando? Y hace unas pocas horas había comido la última cena con sus apóstoles. Él sabía que Judas, el que estaba a su izquierda o derecha, lo iba a entregar. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él sabía que los demás de sus discípulos lo iban a abandonar por completo, iban a dejarlo, iban a huir por la persecución que se iba a levantar en ese momento. Y aún así nada lo detuvo de avanzar hasta el final, de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice Filipenses capítulo 2 que Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló, siendo hombre, se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza y se humilló y se hizo siervo humilde hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero antes, previamente, se humilló hasta lo sumo. Pero piensa en esto, Cristo no abandonó su meta, Cristo no abandonó su camino, Cristo no abandonó su llamado. Él avanzó hacia adelante, hermanos. Por eso tú y yo no podemos seguir adelante a menos que podamos nuestra mirada en Él y nos tomemos de su mano, porque de su mano seguramente, hermanos, nadie nos podrá arrebatar. Y al final, cuando lleguemos a la meta, será por su misericordia, por su gracia, hermanos, porque Él nos ha sostenido. Y cuando lleguemos al final, recibiremos nosotros no una corona de oro, no una medalla olímpica, sino una corona incorruptible, inmarcesible y sin pecado, imperecedera. Tú y yo recibiremos no solo una corona incorruptible, inmarcesible, imperecedera, sino que escucharemos la voz de nuestro bendito Salvador diciéndonos: pasa, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Escucharemos la voz de nuestro bendito Salvador, dándonos la bienvenida y recibiéndonos en su gozo eterno. Pero para ello nosotros que vivimos en esta tierra tenemos que avanzar hacia la meta, dejando el pasado y avanzando hacia la meta final, no quedando estáticos, no quedándonos ahí sumergidos, sino avanzando hacia la meta final. Y tú y yo necesitamos trabajar en ello. Esta ciudad necesita de creyentes verdaderos. Este país necesita de creyentes verdaderos. Este país necesita de personas comprometidas. Esta iglesia, hombres que están aquí, esta iglesia necesita hombres que se fajen bien sus pantalones, se amarren bien su correa, se levanten, vivan en santidad, vivan en gracia, vivan en integridad, se entreguen a Cristo, dediquen sus vidas al estudio de su palabra, dediquen sus vidas a la oración y a la búsqueda del Señor, y entonces podrá esta iglesia avanzar. Hermanos míos, esta es una invitación para que ustedes como iglesia puedan avanzar hacia adelante y no quedarse estáticos, y que después de unos años tal vez este lugar cierren las puertas de este lugar. ¿Y qué pasó con los creyentes que había aquí? Esta es una invitación, hermanos, para avanzar hacia adelante, para seguir hacia adelante, avanzando hacia la meta final. ¿Qué les parece si oramos? Yo quiero orar por ustedes como iglesia para que Dios los bendiga y los ayude a avanzar hacia la meta final. ¿Qué les parece? Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos exhorta, Señor, hoy a no quedarnos cómodos, bendito Señor, a no quedarnos estáticos, oh Dios. Ayúdanos, bendito Señor, como dice el apóstol Pablo, Señor, a no ser jactanciosos, Señor, a no creernos mejor que los demás, a no creernos más espirituales, Señor, sino a desarrollar en nuestras vidas una actitud de humildad, bendito Señor. Reconocer, Señor, que somos débiles, Señor, bendito Padre, pero que estamos en tus manos.
Reconocer, Señor, que somos débiles, pero no deseamos mantenernos ahí. No deseamos aferrarnos al pasado, bendito Señor. No deseamos vivir en nuestras malas maneras de vivir, en nuestras malas costumbres o hábitos, Señor, sino que necesitamos soltar nuestro pecado, bendito Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a avanzar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a abandonar aquellas áreas de nuestra vida que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, a soltar aquello que no nos deja avanzar y que solo tú conoces y que nosotros conocemos en nuestros corazones, Señor. Aquellas áreas de pecado que todavía, Señor, no las hemos entregado a ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, por tu gracia y tu misericordia, te lo pedimos. Bendice, oh Dios, a esta iglesia. Resplandezca tu rostro sobre ella, Padre. Que tu mano buena los guíe, que tu mano buena los sostenga, Señor. Y ayúdales a todos estos hombres que están hoy aquí, Señor, a tomar en serio su rol como hombres, Padre. Ayúdales, Señor, en sus hogares, en sus vidas diarias, Padre, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Ayúdales a que sean hombres de tu palabra, bendito Dios. Ayúdales que sean hombres de oración, bendito Padre. Y aunque no tengan un ministerio, no tengan un rol en la iglesia, ayúdales, bendito Señor, a tomar en serio tu llamado y a tomar en serio tu palabra, oh Dios. Te ruego también por las mujeres aquí, Señor. Ayúdales a ser mujeres sabias que edifican sus hogares, que edifican su casa, bendito Señor, y no que la destruyen con sus manos. Ayúdales, bendito Señor. Bendice esta iglesia, bendice a los líderes, bendice a los pastores, bendito Señor. Te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús y los ponemos en tus manos. Para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.